Bien, hemos visto hasta el momento entonces cómo crear una máquina virtual con todos los comandos que implica crear esta máquina virtual dentro de un archivo plano que se llama un script. Vimos que esa primera versión del script tenía un problema y era el que si no se le pasaba un argumento a ese script, todos los comandos que tenía al interior se ejecutaban de forma errónea. Luego, en el video anterior, logramos solventar esa dificultad de modo que si no se pasaba un argumento al script, entonces el script se abortaba. Pero de todas formas evidenciamos que ese script me estaba creando máquinas virtuales con unas mismas características siempre. Y esas características eran que el disco duro siempre era de 80 gigas y la memoria de esa máquina virtual era de 1 giga de RAM. Lo que vamos a mostrar ahora es una versión mejorada de ese script en la cual yo puedo modificar el tamaño del disco duro, la cantidad de memoria RAM asignada a esa máquina virtual. Entonces, para eso me voy a ubicar en el branch que se llama iter02, perdón, checkout iter02. Ya estoy en ese branch y vamos a observar la creación de la máquina virtual. No le voy a pasar argumentos y mire cómo se comporta. Entonces ha cambiado el mensaje que le indica al usuario que algo no estuvo bien. Entonces en este caso voy a cambiarlo. Mire que me dice que le puedo pasar "-n" para indicar el nombre de la máquina virtual, "-d" para indicar el tamaño del disco duro en megabytes, "-m" para indicar el tamaño de la memoria RAM en megabytes. Entonces voy a colocar aquí un nombre, voy a decir demo Debian, ¿sí? Voy a colocar aquí el tamaño en megas del disco duro, voy a colocar aquí 30.000 megas, o sea como 30 gigas aproximadamente, y en la memoria voy a colocar 2048 megas. Entonces observemos que cuando yo ejecuto el script de esta manera, además de eso me muestra un mensaje diciéndome parámetros para la creación de la máquina virtual. Demo Debian, se va a llamar la máquina virtual, el disco duro va a ser de 30.000 megas, el tamaño en RAM va a ser de 2048 megas. Entonces me pregunta si estoy de acuerdo. La versión o la opción por defecto es que sí, o sea que si le doy enter va a ejecutar el script. Si le coloco que no, entonces me va a colocar operación abortada. Entonces vuelvo y lo ejecuto porque observen que no se ha creado ninguna máquina virtual. Entonces si le digo que sí, entonces observen que se empieza a crear la máquina virtual. Veamos el tamaño de la memoria RAM, observen que es de 2048 megas y el disco duro pues como ya habíamos mencionado es como de 30 gigas aproximadamente. Aquí lo tenemos. Entonces de esta manera hemos logrado que nuestro script sea un poco más flexible a la hora de crear las máquinas virtuales. Me permite pasarle el nombre de la máquina virtual, pero también cambiarle algunos argumentos como el tamaño del disco duro y la memoria RAM. Entonces vamos a borrar aquí esta máquina virtual rápidamente y vamos a estudiar el script y lo que hemos hecho en esta nueva versión. Esta parte de acá es una función, lo que está definido en las líneas 11 a la 15. Voy a definir una función, es una función que yo le he llamado ayuda, y esa función lo único que hace es imprimir por pantalla. Va a imprimir por pantalla lo siguiente: uso pesos 1. Ese pesos 1 es el argumento, el primer argumento que se le pasa a la función ayuda. ¿Sí? Entonces observemos en la línea 18, miren, si yo observo que no me pasan argumentos, es decir, que el número de argumentos que le pasan al script, que está definido en esta variable pesos numeral, es igual a 0, entonces yo voy a imprimir un mensaje de ayuda. Y ese mensaje de ayuda recibe como argumento el peso 0. Y ese peso 0 es el nombre del script. Entonces
cuando llega la ayuda, toma el pesos 1, el primer argumento que le pasaron a la función ayuda, y va a imprimir uso del nombre del script, tal y tal y tal y tal. ¿Está bien? Entonces en la línea 17 a la 20 hago la validación de que me pasen al menos un argumento. Ahora, observemos lo siguiente. Si el nombre de voy a inicializar unas variables, machine name en la línea 22, disk size en la línea 23 y RAM size en la línea 24. Entonces observen que el machine name arranca con demo, el disk size arranca con 10.000 megas o 10.000 y RAM size arranca con 1000. Aquí viene una parte muy interesante y es la que nos va a permitir procesar los diferentes argumentos que me pasan a la hora de ejecutar el script. Nosotros, si lo recordamos, cuando ejecutamos este script le pasamos varios argumentos: -n demo Debian, -d 30.000, -m 2048. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se procesa eso? Existe una función que se llama getObst y que recibe como primer argumento los posibles flags que le puedo pasar a mi script: n, d y m. Observemos que cuando ejecutamos este script le pasamos -n, -d, -m. Entonces aquí están los n, d y m. ¿Está bien? Los dos puntos al lado derecho de la letra lo que me está indicando es que esa letra debe recibir un argumento. Entonces n o -n, el nombre de la máquina, -d, una cantidad, -m, otra cantidad. Entonces los dos puntos al lado derecho de la variable o de esta letra me está indicando que debe llevar un valor. El OPT lo que me va a decir es que a medida que él va pasando por los diferentes argumentos es cuál es la opción que está procesando, si es la n, si es la d, si es la m, y esto va a quedar en esta variable OPT. ¿Está bien? Obviemos por un momento este 26, que esto era como un mensaje de depuración. Entonces miremos la línea 27 a la 41. Tenemos una nueva instrucción de control en bash que se llama el case. Entonces aquí lo que me está diciendo el case es: voy a ver qué valor tiene la variable opt, si es la n, si es la d, si es la m. Si es cualquier cosa, abórtese la ejecución, muestre la ayuda y diga cuáles son los argumentos que van a funcionar. Si es la n, entonces estamos asumiendo que él me está dando el machine name, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice. Si es -m, n, lo que va a recibir al lado derecho de la n es el nombre de la máquina. Entonces, ¿dónde queda guardado lo que está a la derecha de la letra? O sea, al lado derecho del -n estaba demo Debian. Entonces, ¿dónde va a quedar eso? En una variable que se llama opt_arg. Entonces, ese opt_arg se le asigna a machine name. El disk size, entonces cuando él identifica que la letra que está procesando es una D, entonces en opt_arg lo va a asignar, ese valor que tiene opt_arg lo va a asignar a disk size. Si la letra que él está procesando es la M, entonces va a asignar a RAM size lo que tenga la variable opt_arg, se lo va a asignar a RAM size. Perfecto. Entonces recordemos que después de haber procesado, observábamos que él nos mostraba como un mensaje indicándonos cuáles eran los valores que él había obtenido. Entonces lo que se hace básicamente es imprimir parámetros para la creación de la máquina virtual, nombre de la máquina virtual, tamaño en disco, tamaño en RAM. ¿Y de dónde toma lo que está a la derecha? De las variables que hemos podido inicializar. ¿Está bien? De machine name, de disk size y RAM size. ¿Listo? Luego me aparece un mensaje: ¿está usted de acuerdo? Y entonces aparece yes, no. Luego en la línea 50 aparece una instrucción que se llama read_ans. Eso es una llamada bloqueante que lo que causa es que va a esperar a que el usuario digite algo y lo va a guardar en la variable ans. Lo que hago entonces en 51 es validar si ese ans es una n mayúscula o es una n minúscula, y si es cualquiera de las dos, entonces aborto la ejecución. ¿Listo? Si no es ninguna de las dos, es decir, que el usuario digitó enter, digitó la y mayúscula o cualquier otro carácter, entonces él va a continuar. Y observen acá que he cambiado algunas de las líneas que teníamos en el script original.
He colocado machine name, ¿sí? Bueno, ese ya lo teníamos del script anterior, pero se ha cambiado, por ejemplo, el RAM size. Aquí teníamos 1024 y lo que he colocado ahora es que pongo ahí pesos RAM size, es decir, lo que el usuario haya pasado. Y lo mismo pasa en la línea 68, el tamaño lo voy a tomar de lo que tenga la variable dict size. ¿Está bien? Algo que es importante es que digamos que este script, si el usuario le pasa solamente el nombre de la máquina, entonces va a tomar por defecto que el tamaño del disco va a ser 10.000, y si no, entonces le va a asignar 1 giga de RAM a esa máquina virtual. Es decir, él solamente espera que le pasen al menos un argumento para poder ejecutarse. ¿Está bien? Entonces observemos lo que pasa acá. Vamos a... Aquí no tengo, perdón, no tengo aquí ninguna máquina virtual recientemente creada. Voy a reducir aquí el tamaño. Vamos, por ejemplo, a crear VM-n demo. Entonces observen que él aquí me está creando la máquina virtual y me dice, bueno, vamos a crear una máquina virtual que se llama demo. Su tamaño va a ser en disco de 10 gigas y en RAM de 1 giga. Entonces está de acuerdo, le digo que no porque no quiero crearla por el momento. Digamos que yo le quiero cambiar el tamaño en disco, entonces digo no, pues el tamaño en disco va a ser 20 gigas. Entonces si le digo esto, entonces observen que me va a tomar por defecto el nombre demo, pero aquí sí me va a cambiar el tamaño en disco. Cuando no le paso el tamaño en disco, él asume que van a ser 10.000 megas. Si le paso el tamaño en disco, entonces toma el valor que yo le pase como argumento, en este caso 20.000 megas. Y le digo que no estoy de acuerdo en crear esa máquina. Finalmente, entonces digamos que yo quiero crear mi máquina virtual con el nombre demo Debian, ¿sí? Y un tamaño en memoria RAM de 2000 o 4096. Está bien, entonces voy a crear mi máquina virtual, se va a llamar demo Debian y su tamaño en RAM es de 4096. Entonces observen que mi máquina se llama demo Debian, 10.000 megas de disco duro y 4096 megas de RAM. Entonces le damos enter y se crea nuestra máquina virtual. Observemos que tiene 4096 megas de RAM y tiene 10 gigas de disco. Entonces de esta manera hemos logrado crear un script un poco más flexible que permita cambiarle ciertos argumentos a la creación de la máquina virtual.